Bienvenidos al teleseminario Galatea TV, serie producida por la Dirección General de Televisión Educativa con el grupo y el programa Galatea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En esta reflexionaremos sobre la relación de la motivación, el éxito escolar y la falta de motivación y el fracaso escolar. Soy Sardel Jacobo. Les voy a acompañar para abordar el tema que corresponde justo a esta relación, que tiene que ver con el tercer texto del programa Galatea de su colección intitulado De la motivación y del síndrome del fracaso. La pregunta es, ¿esta relación qué tan relevante es entre la motivación y el éxito escolar? Para ello, ¿verdad? Para hablar de este tema, de cómo lo conciben, las experiencias, qué se propone, tenemos a nuestros invitados, a los cuales tengo el gusto de presentar. La maestra Elizabeth Romero, ¿sí?, coordinadora de certificación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, licenciada en Sociología, estudió la maestría en Sociología Política con especialidad en estudios de la mujer. Ha sido profesora, investigadora y coordinadora de investigaciones de la UACM. Su línea de investigación se focaliza en la investigación educativa en nivel superior. Contamos también con la presencia del doctor Alejandro Escoto Córdoba. Es licenciado en Psicología, maestro en Psicobiología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha capacitado en valoración neuropsiquiátrica por la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Neurociencias de Cuba y la Universidad de Cantabria, España. Es profesor de tiempo completo y coordinador del Laboratorio de Psicología y Neurociencias en la FES Zaragoza de la UNAM. Autor y coordinador de varios libros, entre ellos Lingüística, Neuropsicología y Neurociencias ante los trastornos del desarrollo infantil. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, Elizabeth, iniciaremos. ¿Qué es lo que tú consideras relevante acerca de este tema? Motivación y fracaso escolar. Bueno, yo creo que los dos temas son sumamente importantes. Me parece que en este momento de las crisis generalizadas, particularmente en el sistema educativo, medir el fracaso y saber diagnosticarlo es sumamente importante. Creo que este síndrome es como una de las claves para lograr mejores éxitos a nivel escolar. Entonces, si no lo detectamos y no sabemos cuántos factores influyen, poco podemos hacer las instituciones educativas para mejorar los niveles educacionales y los índices en general de los sistemas educativos, ¿no? Me parece que el síndrome, aunque es multifactorial, hay como elementos del propio sistema educativo que hay que, digamos, reestructurar para ayudar a que se elimine ese síndrome, ¿no? Porque parece, yo estoy de acuerdo en muchos de los sentidos del propio texto que trabaja Galatea, que parece una programación, ¿no?, de los estudiantes, en general de las personas, sobre cómo mides tus éxitos, pero también cómo te enfrentas respecto a determinadas tareas, a determinados procesos, ¿no? Y en este caso sí creo compartir la idea de que parece que es una programación. Es decir, que el propio sistema educativo parece que hace una programación mental de los estudiantes para incluso sentirse fracasados antes de iniciar las tareas, ¿no? Alejandro, Elizabeth mencionó que es un problema multifactorial. ¿Tú qué opinas con relación a eso? Sí, estoy de acuerdo. Diría yo que hay factores macros, son problemas, la condición socioeconómica de los estudiantes. Hay factores de estructura familiar. El felicitar, castigar, educar, parte de la cultura de la familia, de si ponen a leer desde pequeños a los niños o no, si les exigen demasiado y los castigan demasiado si el niño no logra algo. Y por supuesto están los factores estructurales del sistema educativo, de la escuela en particular.
Y un factor pues muy importante que es la actitud del estudiante. De hecho, el síndrome del fracaso, pues es prácticamente una respuesta psicológica del estudiante ante los otros factores, ¿no? ¿A qué circunstancias? El estudiante está reaccionando desde muy pequeño. Esto no se gesta en el día en que entraron a mi clase, se gesta desde la primaria, ¿no? Secundaria, prepa, en fin, el curso que siga cada estudiante, ¿no? Y entonces, si esto no se está gestando en una clase y hay una historia larga para que el estudiante tenga esa actitud, es una actitud del síndrome, llamamos el síndrome del fracaso a esta actitud del estudiante de entrar a estudiar, de hacer algo que le pide en un momento dado en una clase un profesor, pero entra con él con la expectativa ya del fracaso por delante, ¿no? Se siente que es un fracasado, aunque no lo diga así. Siente que va a tener muchas limitaciones para poder alcanzar los logros, ya sea pasar los exámenes, lo que sea, ¿no? Y hay una serie de indicios, por eso se le llama síndrome, ¿no? No es solamente que se siente mal, hay una serie de indicios conductuales, prácticas de estudio y sobre todo de atribuciones. El estudiante se atribuye a sí mismo un fracaso, lo que resulta ser una mala práctica educativa. Él lo acaba por asumir como una condición psicológica inherente a él. Y ese ya es el síndrome. O sea, esta motivación que pareciera el síndrome una manifestación en el estudiante, como si esto que le viene tiene que ver con todo este contexto que están ustedes señalando. ¿Podríamos diferenciar esto de una motivación intrínseca ya propia, esto que ya se constituye como una actitud, ¿sí? Y todo esto que fue extrínseco, estos factores que están señalando, si aún ahí podemos dividir, ¿cómo sería el punto de diferencia? Yo creo que es muy difícil hacer esa separación. Obviamente la motivación intrínseca está determinada mucho por todos los factores extrínsecos, ¿no? O sea, hay factores estructurales que están determinando la propia aptitud que desea o la actitud con respecto a las exigencias educativas. Me parece que es muy difícil, sin embargo, el trabajo que pudiera uno hacer a nivel de los núcleos familiares, en la propia aula, podrían contribuir a alimentar una motivación y una actitud frente a las exigencias educativas de una manera distinta, ¿no? Pero me parece que es muy difícil separarlas. O sea, aquí lo que hablamos cuando son factores intrínsecos, que es el propio del individuo, y ahí tendría que trabajar que él podría automotivarse para realizar determinadas tareas, ¿no? Sin que exista siempre la autoridad, sea el profesor, sea la familia, que le esté diciendo qué realizar, ¿no? Y los factores extrínsecos tienen que ver con todas las disposiciones de los sistemas educativos para que el estudiante no tenga limitaciones para desarrollar las actividades escolares, ¿no? Pero son como en niveles distintos, aunque están, yo creo, sobredeterminadas, ¿no? Sí, Alejandro. Creo que si el estudiante está motivado para gozar el aprendizaje, para apreciar con gusto lo que aprende, sea o no calificado, pase o no pase los exámenes, sino que lo está haciendo por el placer de estudiar, va a tener un resultado diferente de aquella motivación que dice, que se concreta diciendo tienes que sacar 8 como mínimo, tienes que responderle adecuadamente al profesor cuando te pregunte, tienes que entregar X número de prácticas. Claro. Ambas están unidas, por supuesto, coincido totalmente, ¿no? Es muy difícil hacer una separación tajante, pero sí hay resultados cualitativamente diferentes si un estudiante quiere
y goza el aprendizaje y de un estudiante que no lo goza. Simplemente diríamos, es una actitud de cumplir. Casi diríamos, una actitud burocrática, ¿no? Tengo que hacerlo. No me importa si me gusta o no me gusta, ¿no? Claro. Y entonces sí podemos observar estas diferencias. Y creo que parte del trabajo de un profesor, o lo que la mayoría de los profesores intentamos hacer, es que les guste aprender. Y ahí aparecen problemas pues muy específicos, ¿no? No siempre lo logramos. Y no Porque siempre lo parece detectamos. muy complicado. Por un lado, ¿verdad? Parece como todo un condicionamiento, esta programación que señalan rumbo al fracaso escolar, ¿verdad? Y como en el aula o una institución, la universidad, sí tiene dentro de sus encomiendas cómo hacer para generar la motivación del propio estudiante, ¿no? Apostar a que donde está ahí vale la pena, ¿no? Claro. Entonces, es una situación bastante complicada. Diríamos que es una tarea quizá difícil para un docente, para una institución, gestar como estos mecanismos que contrarresten esta programación. No me parece que sea difícil. Creo que no siempre se le pone el énfasis en eso. Normalmente la institución hace el programa, hace la currícula, el profesor hace su programa individual de clase, fija las metas, pone para la semana tal hay que leer tales textos, hay que cumplir tales tareas, vendrá el examen fulano el día tal, ¿no? Y si uno pone ese énfasis y nada más eso, resulta que no estamos tratando de observar si el estudiante goza o cumple. Una de las dos, ¿no? Por supuesto, si goza, cumple, ¿no? Un buen estudiante que goza aprendiendo, pues cumple. En general, sí. El asunto aquí es que institucionalmente podemos estar induciendo al alumno a solo ser un cumplidor de metas y no estamos observando si está gozando. Y esa ausencia que se nota en muchos programas institucionales. Hay profesores que sí lo detectan y hay profesores que inmediatamente tratan de motivar en el sentido intrínseco, en el sentido de desde adentro del estudiante que lo goce. Hay profesores excelentes que lo hacen, tengan o no tengan la intención de un programa institucional para hacerlo, ¿no? Claro. La institución no se lo está diciendo, él se da cuenta y lo intenta hacer. Yo creo que no es imposible, sin embargo, es un gran reto para las instituciones. Yo lo que observo es que tenemos un sinnúmero de instituciones, como por ejemplo los más media, que plantean ciertas expectativas, se cumplan de manera casi inmediata, y los estudiantes las personas en general van viendo los resultados, las recompensas, ¿no? Es muy difícil, muy complejo ver algún tipo de recompensas que no sea este placer por la lectura, el placer por generar nuevas estructuras de pensamientos. Es muy difícil. Y ante las cosas que se obtienen inmediatas, competir en un sistema educativo, incluso un profesor, es un gran reto. O sea, motivar a un estudiante es como a veces intentar hacer caminar algo que del propio sistema, la propia sociedad ha desactivado para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es un gran reto, sin embargo, sí se puede hacer. Yo cada vez veo menos estudiantes que llegan al aula deseosos de aprender algo, ¿no? La expectativa de que la universidad o la educación era un medio para llegar a algo y que ahora no se cumple. Por ejemplo, antes era una expectativa de cambio, de movilidad social, de que uno iba a ganar más, y ahora ya no se cumple. O sea, ¿cuál es la motivación para asistir a la escuela? ¿Un título? ¿Un certificado? Cuando no tenemos cuando se ha perdido esa expectativa, ¿qué nuevas expectativas puede crear el sistema educativo? ¿No? Aprender por aprender, si es muy, muy gozoso, yo creo que sería fundamental. Sin embargo, ¿qué más le podemos ofrecer?
cuando estamos programados para hacer estos sistemas de recompensa muy inmediatas, ¿no? Sí, diríamos que este éxito escolar también se puede relativizar. ¿Desde dónde existe esta mirada de éxito escolar? ¿No? Por ejemplo, cómo una cultura está exigiendo egresados de ciertas características que quizá es incompatible con este gozo por el aprendizaje, por estar, ¿no?, en este mundo, en este capital cultural que implica entrar a una universidad, ¿no?, el acceso a un mundo cultural. Entonces, podríamos hablar de las diferentes miradas, perspectivas, quién determina el éxito, cómo lo entendemos, y esto con su relación a la motivación lo puede hacer más complicado. Claro. Yo diría que hay ambientes educativos que pareciera que están diseñados para competir, para ganarle al otro. Y cuando tenemos estudiantes que tienen el síndrome del fracaso, cuando el estudiante, tenemos este pequeño grupo, a mi parecer es un pequeño grupo, ¿no? Suficientemente notorio como para ponerle programas específicos, pero cuando tenemos que están ingresando alumnos con este síndrome del fracaso y el ambiente está diseñado para competir con otros, en donde la competencia va acompañada del escarnio, de la burla, del rezago. Sí, también. Entonces se complican las cosas, se complica motivar no solo al que está teniendo el fracaso, motivar de otra manera al grupo de estudiantes, ¿no? Porque se da este fenómeno. ¿Estoy estudiando para qué? Generalmente, en la universidad podemos detectar fácilmente que hay estudiantes que entran con la expectativa de ser un profesionista, a aplicar sus conocimientos. Y hay una minoría de estudiantes que entra para investigar. Son los que están pensando en una maestría, en un doctorado, son los que están pensando de otra manera. Estos tienen un motorcito personal, un gozo personal diferente a los otros. No digo que sean mejores unos que los otros. Ahora, el problema es que los que están entrando para ser profesionistas tienen un ambiente sociopolítico muy difícil. Entonces, estos factores inciden en la motivación. Es muy difícil para aquellos estudiantes que quieren ser profesionistas decirle estudia por placer cuando lo que él te está exigiendo es dame todas las habilidades necesarias para que yo consiga un trabajo. Claro. El problema es que eso no depende de uno. Sí. Bastante complicado, entonces, la tarea de un docente que está, como decías, Alejandro, muy centrado en cumplir todo su programa, ¿no? Esta serie de contenidos, este olvido o rezago que tiene por el propio estudiante en relación a su subjetividad, su forma de cómo estar llevando este proceso. Y aún así sería como una tarea del docente de cómo iniciar, gestar estrategias, gestar relaciones, gestar, ¿qué diríamos?, ¿verdad?, para que los estudiantes iniciaran este camino de esta motivación, este gusto, y ¿por qué no seguir el camino de maestría e investigación, que eso nos hace muchísima falta en este país? Pues mira, yo quería regresar a un punto que tocó Alejandro, que me parece que tiene que ver con cómo hacemos la programación escolar. No queda nunca claro, por lo menos para mí no queda nunca claro, cuáles son las expectativas de formación, por ejemplo, ni a nivel primaria, educación básica, la educación media y la educación superior. Cada universidad tenemos como propósitos distintos y aún así no son tan claros, ¿no? No tenemos claridad ahí y poca claridad tenemos incluso en cómo debemos ir formando o llegando a los perfiles educativos que queremos, ¿no? Y en clase estamos muy preocupados por cumplir las expectativas institucionales y poco centrados en las expectativas del estudiante, ¿no? Aunque nosotros tengamos modelos educativos que están centrados en el estudiante, la verdad, muchas veces hay una mirada hacia allá, ¿no? O sea, contextualizar los contenidos,
para suscitar nuevos aprendizajes. Es muy complicado cuando cada vez tenemos una educación que, aunque deja de ser, sigue siendo masiva, ¿no? Tenemos que atender alrededor de 30 estudiantes, 40, 60 estudiantes por clase. Tú pregúntame si eso es posible, atender, motivar a los estudiantes en ese contexto. Es muy difícil, o sea, es todo un reto, ¿no? Y luego la preocupación, porque también hay mediciones institucionales que tienen que ver con el éxito. Exigencias. ¿No? Las exigencias. Usted cumple el programa, tiene determinados estímulos. No lo cumple, entonces vienen los estímulos, ¿no? Entonces, también ahí hay como una contradicción. Si uno se preocupara porque el aprendizaje de los estudiantes de manera exclusiva, quizás ningún programa podríamos cumplirlo en el tiempo que hemos fijado. Y eso no tiene una lectura institucional. Entonces, yo creo que habría que hacer una revisión también de las expectativas de instituciones, de los propios estudiantes, para ir acoplándolas. No que bajemos el nivel o que lo subamos, no.